Arco 34. Lluvia pesada parte 2. Capítulo 228. ¿De qué estaban hablando? Tarkan cambió de tema. Me preguntaba cómo funciona la subyugación de las llanuras de la bestia demoníaca, así que estaba preguntando sobre eso. Aristín señaló el mapa. Como era de esperar, Tarkan no reprendió a los guerreros por mostrarle el mapa estratégico. Aristín miró el mapa por un momento antes de señalar un lugar. Porque este lugar está vacío. Había visto varios gráficos estratégicos de los últimos años, pero siempre había un lugar que permanecía intacto. Estaba ubicado entre la base principal y la frontera nacional, por lo que sintió que evitarlo en realidad obstruiría su movimiento. Porque ese es el territorio de una de las grandes bestias demoníacas. 4 grandes bestias demoníacas vivían en las vastas llanuras. Eran 5 hasta que Tarkan derrotó al gran Murcica. Las subyugaciones son para mantener a raya a las bestias demoníacas porque invaden la frontera durante el invierno, por lo que no hay necesidad de tocar a la gran bestia. Ya veo. Aristina sintió con la cabeza. Son las líneas de contorno al territorio. Sí. En realidad, el territorio real es esta parte del medio. Pero podemos movernos dentro del área, y es mejor no acercarse demasiado, así que hemos marcado la distancia como segundo nivel, tercer nivel y así sucesivamente. Había 5 círculos superpuestos con líneas de contorno distorsionadas. Aparentemente, el territorio se amplió al 5.º nivel por seguridad. Al ver que no se podía evitar ningún otro lugar, parecía que las otras 3 grandes bestias mágicas estaban enrolladas lejos de Irubo. Entonces, ¿dónde debo instalar la barrera de la bestia demoníaca para probarla? Pensé que iba a ser instalado entre las paredes exteriores para actuar como una barrera. Debido a la subyugación de otoño, no habrá bestias demoníacas que lleguen a la frontera durante el invierno, así que pensé que sería mejor demostrar la efectividad en otro lugar. El muro de la fortaleza era muy importante ya que era la última línea de defensa antes de que algo pudiera llegar a la gente. Pero en realidad, los encuentros con bestias demoníacas eran raros, por lo que era difícil mostrar «esto funciona» inmediatamente después de instalar las barreras. Otros lugares definitivamente serán mejores, pero construir la barrera puede ser peligroso una vez que ingresas a las llanuras. Ser atacado por una bestia demoníaca mientras se construía una barrera sería el peor de los casos. Creo que sería mejor instalarlo con nosotros en la primavera. También será más seguro entonces. Tal vez eso es mejor. Después de que Jacqueline dijo eso, Aristín se frotó los labios y estudió el mapa. Sería mejor ir firme y seguro, que ir rápido y meterse en problemas. Además, podemos realizar más investigaciones durante ese tiempo. Cuanto más tiempo pudieran investigar, mayores serían sus posibilidades de encontrar una solución más efectiva. También deberíamos aprovechar esta oportunidad para estudiar una opción portátil. Una barrera portátil sería muy útil para los guerreros una vez que se completara. Aristín miró a Tarkan, Mukali, Jacqueline y Durante. Estas personas podrán luchar con mayor seguridad y comodidad. Bien. Hagámoslo. Aristín se apartó de Tarkan, que la sujetaba por la cintura. ¿Ya te vas? Preguntó Tarkan, tratando de ocultar su decepción. Sí, tengo que decirle a mi gente sobre esto. Te acompañaré. No, este es un momento muy ocupado para ti y no puedo seguir ocupando tu tiempo. Sin embargo, tenemos que mantenernos unidos. Pero pronto será la cena y ya te he quitado mucho tiempo. Murmuró Aristín y cuando giró la cabeza, hizo una pausa. Los guerreros le lloraban con los ojos. Princesa consorte, Su Alteza Tarkan está muy ocupado. Por favor, deténlo. Eran los ojos desesperados de las personas que trabajaban horas extra todos los días. ¿Por qué no decírselo directamente? Tarkan era una persona razonable y fácil de comunicarse. Mientras pensaba eso, Aristín palmeó el brazo de Tarkan. Iré sola. Quiero organizar mis pensamientos sobre la barrera también. Hasta luego. Efectivamente, Tarkan, el hombre razonable y comunicativo, asintió con la cabeza con nostalgia. Está bien. Hasta luego. Los 3 guerreros lucharon por controlar sus expresiones faciales cuando vieron a su maestro así. Verdaderamente, una bestia viciosa que solo actuaba dócilmente frente a su esposa. Tarkan abrazó a Aristín con fuerza.
mientras enterraba la cara en su cálido y firme pecho, se olvidó de respirar por un momento. Cuando Tarkan la soltó, fue el turno de Aristín de sentir nostalgia. Tarkan sonrió y susurró. Será mejor que te vayas. Aristín sintió que estaba encantada. Se quedó allí aturdida, y solo después de que él la acompañó al carruaje y ella se sentó, volvió en sí. ¿Qué es esto? ¿Este sentimiento? La dejó muy decepcionada por algo y muy insatisfecha. El tiempo pasó constantemente. Aristín permaneció muy unida a Tarkan. No tenía más remedio que estar separada de él cuando ambos tenían que trabajar. Pero aparte de eso, estaban pegados como un solo cuerpo. Estaban unidos para prepararse para el momento en que estarían separados. Entonces, ¿por qué se sentía más triste? Ella no tenía idea. En el abrazo de Tarkan, Aristín abrió lentamente los ojos. Sus cálidos y gruesos brazos la sujetaban con fuerza. Aristín, inconscientemente, se hundió más en sus brazos cuando la fría temperatura de la habitación la golpeó. La luz del sol que se filtraba a través del dosel de encaje era inútil. Aristín parpadeó varias veces y luego volvió la cabeza para mirar por la ventana. El cielo estaba nublado. Por la humedad del aire, parecía que iba a llover. Tarkan tiró de ella por la cintura. Duerme más. Su voz lánguida se demoró en sus oídos. Mientras Aristín daba vueltas y vueltas, su sueño desapareció lentamente, pero se quedó en la cama con Tarkan, en lugar de levantarse. El mundo se sentía saturado con un tinte azul pálido como las profundidades del agua. En medio de esto, Tarkan estaba recostado tranquilamente con los ojos cerrados. Aristín, que lo había estado observando en silencio, estiró la mano. Tocó su firme hombro, pasó la mano por su escote, luego se deslizó hacia abajo y tocó su clavícula. Sus manos se movían con audacia. Ella se movió por la curva de su cuerpo y presionó contra los músculos de su pecho. Su pecho hinchable se estremeció cuando Tarkan se preparó reflexivamente. Aristín levantó la vista. Tarkan, cuyos ojos se habían abierto en algún momento, le estaba mirando. Los dos se quedaron así por un tiempo, con los ojos fijos en el aire. Tarkan. Dime. Creo que fallé. Tarkan frunció el ceño ante ese repentino comentario. ¿Falló qué? Aunque estamos tan cerca, no estoy preparada para estar separados. Y la voz de Aristín retumbó en el dormitorio debido al aire húmedo. No importa cuánto nos mantengamos unidos, nunca creo que sea suficiente. Más bien, quiero permanecer juntos aún más. Decían que la obsesión por el cuerpo era adictiva, y realmente lo era. Tarkan miró fijamente el rostro de Aristín mientras ella hablaba en voz baja, y su respiración quedó atrapada en su pecho. Sin darse cuenta, su estómago se contrajo y los músculos de ella se tensaron. ¿Qué debo hacer? Cuando Aristín preguntó eso, Tarkan se incorporó rápidamente. Puso su mano a un lado de su cabeza. Los ojos de Tarkan se profundizaron mientras miraba a Aristín, que yacía debajo de él. ¿Acaso tú también te sientes así? La mandíbula de Tarkan se apretó ante la pregunta de Aristín. ¿Él sentía lo mismo? ¿De qué estaba hablando esta mujer? Tarkan siempre se sentía así. Siempre sentía que no era suficiente. Cada momento que estaba con Aristín, seguía queriendo más. Aristín se acercó a él. Sus delicados dedos tocaron los hombros de Tarkan. Tarkan sintió que sus dedos eran un hechizo que lo ataba. No podía alejarse de ella. Pero hoy era ese mismo día. El día que dejaba el lado de Aristín para la subyugación de la bestia demoníaca. Era su deber natural, y también el orgullo de Tarkan. Pero él no quería dejar a su esposa así. No podía. Riñe. Ante la llamada procedente de los labios de Tarkan, los ojos de Aristín temblaron ligeramente. ¿Su nombre siempre sonó tan dulce? El rostro de Tarkan se inclinó lentamente hacia abajo. Más bajo, y aún más bajo. Su cálido aliento atravesó el aire húmedo. Aristín no cerró los ojos. Tampoco trató de evitarlo. Se miraron a los ojos con sus rostros lo suficientemente cerca como para sentir el calor en los labios del otro. Capítulo 229. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el calor en los labios del otro y sus ojos se encontraron.
Instantáneamente, sus brazos volaron uno alrededor del otro. Sus labios calientes chocaron bruscamente y sus alientos estaban en llamas. Un escalofrío emocionante recorrió la columna vertebral y las yemas de los dedos de Aristín. Sus lenguas se enredaron, rápido e intenso, como si estuvieran tratando de devorarse uno al otro. No fue un beso romántico suave y elegante. Fue un beso invasivo, lleno del deseo de robar y codiciar. Impulsados por las emociones, sus dientes se tocaron e incluso sus labios fueron devastados por las mordeduras. Pero nunca se apartaron. La sábana se arrugó de un lado a otro mientras el feroz beso continuaba, sin un solo espacio entre ellos. La mano de Tarkan se apretó alrededor de la cintura de Aristín, y la mano de Aristín se deslizó por la espalda de Tarkan. Un hilo tenso de saliva pegado a sus labios, su dueño desconocido. Un aliento áspero salió de sus labios. Los dos se quedaron sin aliento y se miraron. A pesar de sentirse mareados por la emoción y el subidón febril, podían sentirse el uno al otro vívidamente. Se sintió increíble. Pero fue real. Realmente se besaron. El calor que recorría su cuerpo, la sensación persistente en sus labios y el rostro de la persona que los acompañaba eran la prueba perfecta. En el momento en que se dio cuenta por completo, el rostro de Aristín se puso rojo brillante. Incluso su pálido cuello estaba rojo. Yo... Aristín tartamudeó inusualmente sobre sus palabras. Se sentía avergonzada, incómoda y tímida, y no podía mirar a Tarkan a la cara. Su reacción fue tan inocente que no podías imaginar que ella era la que ansiaba a Tarkan tan ferozmente en este momento. Tarkan miró el rostro sonrojado y acalorado de Aristín y su frente se arrugó. Definitivamente estaba haciendo esto a propósito. El hilo de racionalidad al que se aferraba se estaba volviendo cada vez más débil. Eran una pareja casada y acababan de darse un beso apasionado en la cama. Entonces, no había necesidad de contenerse más, ¿verdad? Más bien, contenerse parecía ser el problema aquí. Su esposa le había pedido una vez si podía romper la cama. ¿No significaba eso que quería romper juntos pronto? Mientras Tarkan justificaba su razonamiento ya evaporado, Aristín se retorcía debajo de él y apretaba las sábanas inocentes. En el momento en que miró a Tarkan a los ojos, su mente se quedó en blanco. Ella solo recobró el sentido después de besarlo. Y ella no solo lo besó sino que lo buscó como si quisiera devorarlo. Aristín gimió para sus adentros ante el recuerdo que resurgía. ¿Por qué se besaron? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Sus ojos recorrieron todo el lugar, incapaz de soportar mirar a Tarkan. Aristín, que no podía superar su vergüenza e incomodidad, abrió la boca. ¿No deberías estar levantándote ahora? Ya que te vas hoy. Bien. Y Tarkan respondió afirmativamente, pero no hizo ningún movimiento para dejar de cernirse sobre ella. Tarkan. Si no sales a tiempo, todos comenzarán a buscarte. Solo necesito un momento. Tarkan abrazó la cintura de Aristín mientras ella estaba acurrucada y se acostó a su lado. Aristín se encogió aún más porque se sentía como si él la abrazara por la espalda. Su mano y su cuerpo estaban hirviendo, por lo que no pudo evitar reaccionar. Déjame abrazarte un rato. No haré nada. Su corazón latía frenéticamente. Aristín cerró los ojos con fuerza. Como un hilo enredado, la emoción, la vergüenza y las palpitaciones le pusieron el corazón patas arriba. Milord. Están aquí. Los guerreros en la sala de conferencias saludaron a Tarkan cuando entró. Aunque sus cabezas estaban cortésmente inclinadas, sus miradas eran frívolas. Naturalmente, esto se debió a que Tarkan llegó al trabajo muy tarde. Por supuesto, considerando que hoy era la fecha de partida, esperaban que Tarkan llegara algo tarde. Era un recién casado hacía menos de un año, y esta era su primera expedición después del matrimonio. Pero aún así, debería haber un límite, ¿no? Ya había pasado el tiempo que esperaban. Tengo que casarme el año que viene. Los guerreros se juraron a sí mismos con los puños cerrados. Dicen que has perdido si te sientes celoso, entonces, ¿por qué siguen sintiendo una sensación de derrota? No hubo ningún problema particular con la llegada tardía de Tarkan. Como habían estado preparando constantemente su estrategia y entrenamiento durante los últimos meses, hoy solo era necesario un chequeo final.
Tarkan salió al balcón y miró a los guerreros reunidos. La moral estaba más alta ahora que nunca. Esto era solo una cuestión de rutina. Todo este tiempo, tuvieron que controlar la situación de las bestias demoníacas en las llanuras mientras luchaban en una guerra con Silvanus. Pero cuando las relaciones con Silvanus se volvieron pacíficas, las puntas de sus espadas apuntaron a su único enemigo definitivo, las bestias demoníacas. Naturalmente, el impulso aumentó porque hubo más tiempo para prepararse, tanto física como mentalmente. Y, sobre todo, tenían una dama a la que necesitaban proteger. La esposa de su señor, Tarkan, era la dama a la que pronto servirían. El puesto vacante finalmente había sido cubierto. Todos los guerreros tenían en alta estima a Aristim, por lo que estaban aún más motivados. Tarkan miró a sus guerreros y, sin darse cuenta, pensó en Aristim. Sobre el beso que intercambió con ella esta mañana. Los innumerables sueños que había tenido eran incomparables con la intensa sensación que sentía. Ni siquiera podía pensar en que fuera bueno, o que lo hiciera feliz o satisfecho. La sensación violentamente intensa se apoderó de él y lo sacudió tan ferozmente que no podía pensar en nada más que en ella. Tarkan se frotó los labios con el pulgar. Recordó lo tímida y sonrojada que se veía después de su beso, apretó la mandíbula y su pecho fluctuó. ¿Por qué tenía que ir en una expedición hoy de todos los días? Tal pensamiento nunca había pasado por su mente antes de hoy. Su mente estaba llena de pensamientos de subyugar a las bestias rápidamente y regresar lo antes posible. Se decía que los guerreros estaban ardiendo de motivación, pero la persona más motivada aquí era Tarkan.